Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muy bien, buen día. Llegamos al final del curso, ¿no? La última clase nos toca hoy, que trataremos que sea una reflexión conclusiva de todo el curso, centrada en la relación entre la fe y el reino. Al unir estos dos términos, estamos retomando el comienzo de la clase. Esa frase inicial que nos transmiten los evangelios sinópticos del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Estamos retomando el inicio del curso para hablar de una manera didáctica, pero estamos retomando lo que podríamos llamar el inicio de la revelación neotestamentaria. Es decir, el reino de Dios está aquí, creed en el evangelio. La primera relación entre fe y reino es esta relación esencial. El reino es el objeto primario de la fe. Empezamos a tener fe en Jesucristo y en el misterio de Dios, que es Cristo presente en medio nuestro, y a través de Él, en el Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo, creyendo que en Él se nos da y se inicia en el tiempo el reino de Dios. Podríamos decir a partir de aquí que la fe cristiana es esencialmente una respuesta al llamado al reino. Hay una vocación al reino. Esas palabras del Señor son una invitación y son un llamado. Un llamado dirigido inmediatamente a los miembros del pueblo de Dios de la antigua alianza, es decir, al Israel veterotestamentario. A través de Israel, a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los hombres, y a través de todos los hombres, a toda la creación. Esta vocación al reino implica una respuesta, que es la fe. Esa fe del hombre es el amén del hombre al amén divino, porque en esa vocación del reino Dios manifiesta su condición de amén. Retomamos también nuestro inicio del curso. Dios es el amén porque es el eternamente fiel, el siempre fiel. Y en la vocación al reino se cumple la fidelidad de Dios a su designio eterno, a su designio creador, a su designio salvador, a su designio consumador y transfigurador de la creación. Creer en el reino es creer, en segundo lugar, en que Cristo es el Rey. La realeza de Cristo es inseparable del concepto cristiano de reino. El reino, en el concepto bíblico y sobre todo a través del Nuevo Testamento, no es primariamente una institución. No es, por supuesto, un modo de gobierno. El reino es fundamentalmente una relación con Dios. Y es el reinado de Dios sobre la creación. Y ese reinado está llamado a consumarse a través de una persona. En el Nuevo Testamento lo que se nos manifiesta con claridad es que el reino de Dios es un reino personal, que se instaura, se edifica y se
lleva a término a través de la realeza del único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. En él la realeza de Dios, que es eterna, se hace realeza participada en su humanidad, porque su humanidad es la humanidad del Mesías, la humanidad mesiánica, la humanidad ungida con la gracia suprema de la unión hipostática, y a partir de allí con toda la gracia santificante que de su humanidad, en la que está en plenitud sobreabundante, desborda sobre todos los hombres, llamados a unirse a él por la fe. De manera tal que es un reino de vida divina participada a través de la persona del Hijo unigénito que se ha hecho carne. Por eso es fe en el misterio del reino, porque el reino es el misterio de la unidad de lo divino y de lo humano, de esa unidad sacramental entre Dios y el hombre, que tiene su realización primera y más perfecta en Jesucristo mismo. De él pasa a su iglesia, y de su iglesia está llamada a pasar a la creación entera a través de la consumación del reino. La fe, por lo tanto, como fe en el reino que ha llegado, en el Rey que ha venido a dar testimonio de la verdad, en su reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz, es la fe que nos abre primero al conocimiento del sentido de la creación, porque el reino es el sentido de la creación. La creación existe para el reino. Nos abre también al conocimiento de aquel que le da sentido a la creación entera, porque es en persona el misterio de la gloria, que es Cristo Jesús, el Señor resucitado. Y por último nos abre a la fuente de todo sentido, porque el sentido de la creación es el reino, el Rey del reino es Cristo. Pero todo ese sentido y todo ese plan brotan de la vida infinitamente perfecta del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de quien brota todo el designio creador y a quien toda la creación está llamada a unirse por la mediación del único Rey y Señor Jesucristo. Este concepto inicial del reino, que ponemos como punto de partida, nos permite ver que la fe cristiana es una fe que está instalada esencialmente en un dinamismo, y este es el punto segundo que tenemos que abordar, porque el reino es una realidad dinámica, es una realidad, primero que nada, que tiene que ver con el dinamismo de la relación entre el tiempo y la eternidad. En el misterio del reino, la eternidad irrumpe en el tiempo, para que el tiempo pueda ser llevado a su consumación definitiva y eterna. El tiempo ha sido siempre un objeto de reflexión para el hombre, porque el tiempo ya es naturalmente un misterio. La existencia humana es una existencia en el tiempo, sí, pero ¿qué es el tiempo? Son conocidas de todas las reflexiones de San Agustín en sus confesiones acerca de la naturaleza del tiempo, vista con el ojo de la inteligencia humana. Y el tiempo es un misterio, porque el hombre, a través de su inteligencia, está puesto entre lo que cambia y lo que no cambia. Y de ahí surge esa misteriosidad del tiempo. El hombre es capaz de advertir el más allá del tiempo, y por eso el tiempo le resulta una realidad al mismo tiempo abismal y
misteriosa, porque ve al tiempo en relación con lo eterno, precisamente. El tiempo reducido a la fugacidad del presente, dice San Agustín, es como una nada, porque en cuanto lo nombramos, ahora, ya el ahora pasó y dejó de ser ahora y se hizo pasado. Pero el pasado, ¿dónde está? En ese presente, o en la memoria del que desde el presente se refiere al pasado. ¿Dónde queda el pasado? ¿Qué es el tiempo pasado? Y el futuro, que todavía no es, pero que está llegando en cada instante, ¿no? Porque se está haciendo permanentemente. Y entonces parece que el tiempo es un dinamismo en el cual cada momento se va tragando al anterior en una especie de sucesión en la que el pasado se está haciendo constantemente algo perdido, el futuro todavía no es, y el presente desde el cual nos referimos tanto al pasado como al futuro se va extinguiendo en su fugacidad, en su instantaneidad perecedera. Claro, filosóficamente se puede ya decir que el tiempo desuso no es nada, claro, porque el tiempo es una duración de algo y es una medida de esa duración. Es algo que en parte existe en la realidad de las cosas, en cuanto que las cosas cambian, es decir, se actualizan, se van realizando. Y porque se van actualizando, se van realizando, podemos decir que hay un antes y un después. Hay un antes de llegar a ser algo que se podía ser, pero que todavía no se es. Y hay un después del llegar a haberlo sido. Pero esto implica la referencia a un término de perfección, sin lo cual el tiempo carecería de sentido. Si ese cambio, si ese dinamismo de cambio no tiene una dirección y no tiene un término hacia el cual se dirige, entonces el tiempo es un sinsentido, carece de meta. Esta realidad del tiempo, que ya es misteriosa desde el punto de vista natural, en el hombre está siempre contrastada con el horizonte de la eternidad, decíamos, con el horizonte de lo que no cambia, con el horizonte de lo que no es mutable, de lo que no tiene, por lo tanto, tiempo. Y eso, lo que no tiene tiempo, es lo único que trasciende al tiempo. Y por lo tanto es lo único que le puede dar sentido al tiempo. Porque nunca el sentido de algo puede venir de eso mismo. Lo que le da sentido a algo es lo que tiene razón de fin para ese algo y es siempre necesariamente lo que lo trasciende, lo que está más allá de eso. Solo la eternidad le puede dar sentido al tiempo. Y acá es donde la reflexión natural engarza con la revelación. Es decir, ahora elevamos la mirada al misterio del reino y nos encontramos con un tiempo que es el tiempo que adquiere sentido a partir del designio eterno de Dios. Pero en el misterio de la encarnación se nos abre una dinámica más profunda todavía, y es que el tiempo se abre a la presencia misma de la eternidad, porque el Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, de manera tal que el eterno en persona toca a la creación entera, que es lo mutable, que es lo temporal, en la humanidad de Cristo, para unirla a la divinidad que es la eternidad. De esta manera se instaura una dinámica de relación positiva entre el tiempo y la eternidad, que no puede ser pensada de ninguna manera fuera de este misterio. Y es una dinámica en la cual el tiempo tiene un doble horizonte, porque el tiempo de este mundo, que es el tiempo de la creación caída, del eón presente, como lo llama la Escritura. El eón presente es la condición temporal de la creación, pero no como fue en el origen, sino de la creación como ha quedado
afectada por el misterio del pecado original. Ese es el tiempo de León presente. Y en ese tiempo de León presente irrumpe la plenitud de los tiempos. Es decir, el don supremo de Dios para el tiempo, o sea, para la creación. Esa irrupción es el comienzo del reino. Y ahí es donde se habla el doble horizonte del tiempo presente o de León presente. El León presente está todo él primero colmado por el don de Dios que ha llegado, pero al mismo tiempo llamado a la consumación final. Es decir, es un tiempo entre dos instancias decisivas: la instancia de la encarnación o de la primera venida, de la primera parusía también, como dicen los padres, y la instancia de la segunda parusía, de la parusía final y definitiva del Hijo que vendrá en gloria para asumir en su reino la totalidad de la creación. Pero este doble horizonte del tiempo es dinámico. ¿Por qué? Porque una instancia está vinculada a la otra a través de la realización temporal del misterio del reino. Es decir, esa consumación definitiva acontecerá según el designio de Dios. Pero la transfiguración de la creación entera en esa creación que será glorificada es algo que se opera a través del tiempo por la dinámica de la realización de la actividad de los hombres que son asumidos por el misterio sacramental de Cristo. Es decir, en la medida en que el hombre entra en unión con la humanidad del Verbo encarnado por la gracia y por la fe, puede cooperar consciente y activamente a la edificación del reino y a la consagración de la creación entera al único Rey. Y ahí está el dinamismo del tiempo. No es simplemente que el tiempo transcurre entre una instancia y la otra, como si fuese un paso mecánico. Es un dinamismo porque ese tiempo es el tiempo en que el hombre está llamado a incorporarse al reino y a cooperar con el reino según el dinamismo de la fe. Y es dinamismo de fe porque en ese entre todavía no estamos en la visión, sino que estamos discurriendo hacia la visión desde esa participación en claroscuro de la visión que es la fe. La fe está relacionada acá en este dinamismo necesariamente a la esperanza. Y esto ya lo hemos abordado en una clase anterior, porque lo que la fe es como luz en la inteligencia, lo es la esperanza como una fortaleza perseverante y confiada en la voluntad. Sin la espera confiada del reino que es término de una espera confiada en cuanto está por llegar a su consumación. La esperanza apunta directamente al segundo horizonte, es decir, a la segunda parusía, mientras que la fe, en cambio, apunta primariamente a la primera, y apoyándose en la primera también nos da el conocimiento de la segunda, y como el anticipo de la segunda, en espejo y en enigma, pero un anticipo real de esa consumación de la parusía final que se aguarda. Pero es la esperanza la que nos hace caminar activamente, porque la esperanza es la confianza en el término y es la seguridad de que Dios con su gracia nos hará llegar a ese término que Él mismo nos ha prometido y al que nos ha llamado. El león presente, por lo tanto, a través de esta dinámica de la fe y de la esperanza, adquiere una relación con el reino. Y esa relación necesariamente es una relación a través de la fe. Sin la fe divina, sin la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, no podemos conocer siquiera la existencia del misterio del reino. Y no podemos participar entonces humanamente, conscientemente, activamente, en la dinámica de la edificación del reino.
La relación del reino con la temporalidad implica un primer principio teológico fundamental, que es el de la trascendencia del reino. Esto es un dato elemental de la revelación testamentaria. Cuando el Señor dice que su reino no es de este mundo, está hablando de una radical trascendencia del reino respecto de la creación, tal cual existe, respecto del eón presente y respecto de la figura de este mundo. Y es claro que el reino trasciende todo lo anteriormente dado y que trasciende la mundanidad entera en cualquier sentido de mundo. El concepto de mundo, recordemos, tiene dos costados en el lenguaje bíblico. Es, por un lado, un nombre de la creación, y en ese sentido el reino trasciende al mundo, porque el reino en definitiva es Cristo mismo, y Cristo trasciende al mundo porque es el Logos unigénito que se ha hecho carne. Trasciende al mundo como Dios trasciende al mundo. Pero trasciende además a la creación porque en el misterio de la unión hipostática su humanidad también trasciende a la creación entera, la trasciende como la cabeza de toda la creación, como el arquetipo de toda la creación, como el primogénito de los resucitados. La trasciende porque en él está el orden natural entero, fundado y consumado. En el otro sentido de mundo, que es el mundo en cuanto que la creación se halla bajo el influjo de la potencia hostil del maligno, el reino también trasciende al mundo, porque el poder de Dios trasciende a toda potencia creada. Y en ese sentido, la fuerza del reino es siempre mayor y trasciende toda hostilidad. No la suprime, pero la trasciende. La trasciende en su raíz porque el reino tiene la fuerza de Dios, y la trasciende en su destino último porque al reino de Dios le pertenece el juicio y la consumación final. La encarnación del Logos es inseparable de ese concepto de juicio que aparece con mucha nitidez en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan. En los sinópticos el concepto de juicio aparece siempre vinculado al fin de los tiempos. Es el juicio final, es el juicio de la segunda parusía. Juan profundiza el concepto de juicio porque en Juan el juicio aparece como algo que ya se ha cumplido a partir de la irrupción del Logos encarnado en el tiempo de la historia. Él ha venido a salvar al mundo, pero al venir se ha realizado el juicio, porque Él es el que dirime la totalidad del tiempo. El juicio está en creer o no creer en Él. Ahora el juicio se dirime primariamente a través de la fe, claro. El que lo recibe en la fe o el que no lo recibe en la fe, de alguna manera ya han iniciado el juicio, ya han hecho su juicio, están en la dimensión del juicio definitivo, porque Él es el que lo dirime todo. Esta es la visión del juicio en Juan, en el cual el juicio, así como empieza la consumación por la irrupción del Verbo encarnado en el mundo, también el juicio empieza allí. Porque Él es el juicio, en el sentido de que Él es el que dirime la totalidad de la historia, porque en Él se juega el sentido último de todas las cosas. Esta trascendencia radical, absoluta del misterio de Jesucristo, como Salvador del mundo y Salvador del tiempo, es algo que, como dijimos también en una clase anterior, hoy día puede resultar duro
a ciertos hábitos mentales o espirituales en que tendemos a caer o a través de los cuales tendemos a rehuir lo definitivamente último. Diría yo, atrincherarnos en nuestra propia relatividad humana, ¿no? Pero a la luz de la fe es claro que el juicio le pertenece a Dios, es decir, que el dirimir últimamente toda instancia temporal en su significado eterno es algo que hace Dios en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, en su infinita claridad y en su infinita santidad. Y lo hace a través de Jesucristo, que es el Verbo encarnado y Redentor. La trascendencia del reino se expresa también en otra dimensión del ser cristiano en relación con el reino, y es esta idea de que es lo que le dice el Señor a los discípulos: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Este estar en el mundo, pero no ser del mundo, es también parte del misterio de la trascendencia del reino. El reino trasciende al mundo porque el reino dirime la totalidad de la creación, pero el reino además se edifica a través de los que desde la fe están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, ¿qué es ese no ser del mundo? Estando en el mundo. Acá el término mundo adquiere esa connotación negativa que habíamos dicho antes. No quiere decir que no seamos de la creación o que no seamos una parte de lo creado por Dios. No, eso es lo que todo ser humano es. De manera que no se refiere obviamente a eso. Se refiere primeramente, o primero que nada, a que no somos del mundo en el sentido de lo que no le pertenecemos sin más al orden creado, sino que le pertenecemos a Dios, según la frase que mencionábamos en la clase pasada: todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Pero además no somos del mundo en la connotación negativa de mundo, es decir, no pertenecemos en la medida en que hemos sido liberados por la gracia de Cristo y participamos de la luz de la fe, no pertenecemos al principado de este mundo, es decir, al reino del pecado, del error y de la muerte. En la conciencia de los primeros cristianos esto ya claramente no puede interpretarse nunca como que el cristiano sea ajeno a todo pecado o a toda falta, sino que ha sido instaurado en una dimensión de vida que es contradictoria con el pecado. Ha sido instalado en una dimensión de vida que pertenece al reino, es el reino, y por lo tanto implica un llamado a la participación en la misma vida de Dios y en la santidad de Dios, y por lo tanto implica la participación en una energía que nos hace ajenos al pecado, en el sentido de que no le pertenecemos, no somos suyos, no somos del reino del pecado, del principado del maligno, sino que somos del reino de Dios por Cristo. Esto, de nuevo, implica una dinámica de fe y de participación vital en el misterio de la fe y de realización de la vida como vida de fe. El asumir esto implica precisamente asumir el pecado como pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el no pertenecer sino a Dios y al reino de Dios por la gracia de Cristo implica reconocer el pecado como lo que es, como la negación del amor de Dios y como la negación de la luz del reino, y por lo tanto implica aborrecer todo el pecado, ¿no? Implica
el rechazo desde la raíz de la iniquidad y por lo tanto la disposición a reconocer siempre el pecado como pecado. Dicho de otra manera, la disposición a ser objeto de la misericordia de Dios en la medida en que el hombre reconoce su propia deficiencia respecto a la santidad de Dios. Por último, el tercer aspecto fundamental en que aparece esta trascendencia es que a través de la fe sabemos que la creación entera está llamada a ser transfigurada por la gracia. Este otro tema también lo hemos hablado en varias clases anteriores. La humanidad en Cristo es asumida para ser divinizada. Y esa divinización implica una transfiguración, es decir, una transformación de la humanidad en humanidad crística, en humanidad hecha miembro de Cristo, en humanidad cristificada, como decíamos en la clase anterior, hecha de Cristo y configurada a Cristo. Esta trascendencia del reino se contrapone a maneras erróneas de entender la relación entre lo temporal y lo eterno en la dinámica del reino. Hemos dicho que la eternidad trasciende el tiempo, el reino trasciende el mundo, Dios trasciende al hombre. Pero esta trascendencia lo que no quiere decir jamás es una ajenidad según la cual una cosa queda incomunicante con la otra. Eso es lo que no quiere decir nunca. Trascendencia no quiere decir que este mundo no tiene nada que ver con el reino, o que el tiempo no tiene nada que ver con la eternidad. Quiere decir exactamente lo contrario, que el tiempo de León presente y que el mundo entero como creación y el mundo entero aún en cuanto afectado por el misterio de iniquidad solamente tiene sentido en relación con la eternidad, con Dios, con el reino. En segundo punto, quería presentar una reflexión a partir de un texto de Daniel Hu, que es el tema de la problemática del secularismo. El secularismo es la absolutización de lo temporal, de alguna manera. Es decir, es todo intento de desconectar lo temporal de lo eterno y de, por lo tanto, negar el sentido último de lo temporal. El secularismo es una absolutización de lo temporal, de lo que está en el eón presente, de una manera o de otra. Esa absolutización implica una desconexión a su vez de lo temporal con lo eterno. Es el tema central de la problemática de la teología de la historia, es decir, de la visión teológica del tiempo histórico. El tiempo de la historia humana es un tiempo cuyo sentido último y único es el tiempo de la historia salvífica. Y fuera de eso no puede ser entendido en su sentido final. Uno puede entender razonablemente que alguien, prescindiendo de la revelación bíblica, al contemplar la historia humana, la contemple como algo sin sentido, y en definitiva como una no historia. Pero lo que en el fondo resulta realmente absurdo es pretender que la historia pueda darse un sentido por ella misma. Es decir, la pretensión de que lo temporal tenga sentido de suyo. Porque eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que es impensable. Y esa es la pretensión de toda forma de secularismo. Es decir,
el secularismo implica una estructura de falsa deificación, diríamos. Lo temporal está llamado a ser deificado, pero el único que puede deificar lo temporal es Dios. Y en el secularismo lo que se pretende es que lo secular se deifica por sí mismo. Danielou distingue, el texto que tomo es una lección dada en agosto del año 1969. Y es un texto que releí para esta clase y es impresionante la actualidad que tiene el análisis que hace. Él distingue 3 formas de secularismo que de alguna manera siguen el hilo de las 3 formas de liberalismo que analiza y critica la encíclica Libertas Prestatissimum de León XIII, ¿no? La primera forma de secularismo es la que estima que la religión correspondía a una mentalidad que estuvo en vigor durante un determinado periodo de la historia de la humanidad. Hoy, sin embargo, hemos entrado en la era científica. La ciencia estaría llamada a reemplazar a la religión en la civilización contemporánea. Tomaré como ejemplo de esta posición a uno de los teólogos americanos de la muerte de Dios y, por cierto, uno de los más radicales. Pienso concretamente en J. Althusser. Muy bien. Acá, la primera forma de secularismo que plantea Danielou es un secularismo que consiste en afirmar que la idea de lo trascendente es una idea que pertenece a un pasado histórico, que ya ha sido superada, de manera tal que ahora es la era en la cual el hombre, con su solo conocimiento racional, llámeselo ciencia, llámeselo como se quiera, eso es, en última instancia es secundario, qué tipo de conocimiento sea el que se postule, o si es un conocimiento o es un no conocimiento, sino una postulación de ciertas formas de pensar, no importa. Lo que sí se postula allí es que lo temporal está cerrado sobre sí mismo. Es decir, esta es la forma más radical de secularismo. Pero una cosa curiosa que señala Danielou del pensamiento de Althusser es que, según este autor, el cristianismo mismo es en su esencia antirreligioso y es un paso entre la religión pagana y el inmanentismo, diríamos, una especie de eslabón intermediario. Lo más interesante en Althusser es que se plantea la cuestión de saber qué es el cristianismo con respecto a este universo de la religión. Estima que el cristianismo es de esencia antirreligiosa, porque el cristianismo es la impugnación por una parte de la sacralización del cosmos y por otra parte de la sacralidad de la sociedad civil. Mientras en el paganismo es esencial considerar que el universo es divino, el sol, la luna, las estrellas son miradas como divinidades, y por otra parte los príncipes, los reyes, los detentores de la autoridad del Estado son personas sagradas, divinizadas, la religión bíblica y el cristianismo como su culminación es esencialmente opuesta a esta sacralización del universo y de la sociedad, en cuanto que proclama que solo Dios es Dios. De manera tal que, según esta perspectiva, todas las formas de ateísmo de la mentalidad contemporánea serían la última consumación del cristianismo, ¿sí? Tanto el comunismo como todas las formas de materialismo, toda forma de economicismo materialista, sea comunista o sea liberal, etc. Son formas de pensamiento que llevan al último extremo esta visión que el cristianismo introduce como una especie de eslabón intermediario e inestable, al modo de la evolución comtiana sería esto, ¿no? Entre el estadio mágico y el científico está la metafísica, y acá en la historia religiosa el cristianismo sería como un eslabón intermedio entre el paganismo y el secularismo. Bien. Este pensamiento es esto que dice aquí hay que tomarlo en cuenta, creo yo, porque al final Danielou dice que esta es la forma de pensar, esta es la forma de secularismo más ajena a la mentalidad cristiana y por lo tanto en la que es más difícil que caiga algún cristiano, ¿no? Sin embargo, cuando se
ve este otro aspecto de esta interpretación del cristianismo como una mentalidad secularizante, uno puede advertir que la cosa no es tan así, ¿no? Porque esto que dice acá el autor, Althusser, es una forma de pensar que parte obviamente de un equívoco radical, ¿no? Es cierto que la mentalidad bíblica implica decir que los astros no son dioses, ¿sí? O que el gobernante humano no es Dios, claro. Ahora, esto es, como dice el autor, desacralizar la realidad creada. No. Ahí es donde está el error garrafal, ¿no es cierto? Porque el error del que parte, ¿cuál es? Que algo o es eso mismo Dios o no es sagrado. Que es precisamente un error absolutamente incompatible con la mentalidad bíblica, porque es ni siquiera entender lo que significa sagrado. Dios no es sagrado. Dios es la fuente de toda santidad. Dios es santo, pero no sagrado, porque sacratus es lo que está separado y puesto para el servicio de Dios. Sagrado solamente puede ser una realidad creada, nunca Dios. Si lo vemos desde la mentalidad bíblica, el error en que cae este autor es casi incomprensible como error, ¿no? Es casi inverosímil. Pero la capacidad del entendimiento humano para cometer errores es amplísima, ¿sí? Es sorprendente, ¿no? Nos podemos sorprender de los errores que cometemos, ¿no? La capacidad que tenemos, pues, bien. O sea, hay que estar siempre humildemente precavido ante eso. Bien. El autor está confundiendo divinidad con sacralidad. Y lo que la tradición bíblica enseña es precisamente que hay que distinguir la criatura y el creador. Pero precisamente el concepto de creación implica primero la sacralidad radical, diríamos, de toda criatura, porque es criatura de Dios. Nada viene sino de la mano de la omnipotencia creadora de Dios. Y lleva en sí un sello de Dios. Y por lo tanto tiene una sacralidad originaria, diríamos. Pero esta sacralidad originaria está llamada a su vez a una sacralidad última, final, que es ahí donde vemos el misterio del reino. ¿Está claro? El reino implica que eso, que originalmente tiene una sacralidad en principio, tiene además un destino de consagración final que trasciende esa sacralidad original. Ahí está el misterio de lo que podemos llamar la gracia y el orden sobrenatural, ¿no? Hay una sacralidad de toda criatura como criatura, pero hay una sacralidad mayor en cuanto que la criatura está llamada a participar del reino por Cristo, con Él y en Él. Entonces, al revés de lo que dice esta visión, el cristianismo es la religión de la sacralidad e implica precisamente que en el fondo toda la creación está llamada a introducirse en la esfera de lo sagrado. A esta primera forma de secularismo se asocian todas las visiones del cristianismo como postcristianismo, es decir, lo postcristiano implica una mentalidad que renuncie a todo lo mítico, y lo mítico sería hablar en términos de trascendencia, ¿no? Bien. Eso es algo que está hoy día muy en boga también, sobre todo en Europa, ¿no? La idea de un postcristianismo, que está asociada a su vez a este tipo de interpretación según la cual lo que el cristianismo tiene de positivo históricamente es que anticipa ciertos elementos de una mentalidad secularista, ¿no? Hay un autor francés llamado Jacques Le Goff que escribe normalmente libros sobre temas medievales, ¿no? Que se dedica especialmente a esto desde ese ámbito de la actividad literaria, ¿no? No digo historiográfica, porque que sean historiográficos sus libros ya es harina de otro costal, pero se dedica a destacar lo que él supone aspectos de la estructura mental de la Edad Media que anticipan el inmanentismo y por lo tanto son una especie de progreso, ¿no? O sea que sus elogios de la Edad Media son elogios claramente envenenados, porque elogia lo que presuntamente es un anticipo de el secularismo, ¿no? Bien. Es decir,
lo que desdice el espíritu más profundo de la cristiandad, ¿no? Que es de lo que él abomina a su vez. Bien. El segundo tipo de secularismo ya es otra cosa. Hay una segunda forma de secularismo, que es hoy, según pienso, mucho más importante y que afecta en particular a serios problemas de la teología, del culto y del sacerdocio. Podría decirse que este secularismo propugna una expresión meramente profana del cristianismo. Quiero decir con esto que lo que rechazan los que sostienen esta tesis es que el cristianismo o la religión deban tener expresiones específicas propias, distintas simplemente de las que se dan en una existencia humana ordinaria. Lo que radicalmente se impugna es la existencia de una esfera separada, distinta de la esfera profana. No hay esfera de lo sagrado, no hay más que la esfera de lo profano, y el cristianismo se reduce a una cierta manera de vivir la existencia profana. Esto es, una cierta forma de vivir la vida profana, de vivir la vida profesional, de vivir la vida política, pero que no tiene ni puede tener expresiones específicas. Acá hay otro tipo de secularismo. Acá de lo que se trata es de negar que haya una especificidad de la vida cristiana como una vida que no sea otra cosa que darle un sentido último y desde fuera a una vida que tiene que ser igual a la de cualquier otro. A una vida que está constituida desde dentro del tiempo, digamos así, y que no tiene otra conexión con lo eterno que un sentido que se le da desde fuera, ¿no? Como es decir, yo lo hago esto con esta finalidad, pero hago lo mismo que hace todo el mundo. Es decir, no hay especificidad de la actividad cristiana en el tiempo. Esta visión del secularismo es sobre todo, según la expone Daniel Hu, una concepción que afecta a la idea de la ritualidad sagrada y a la sacramentalidad. ¿Por qué? Porque implica el rechazar todo lo que es, podemos decir, institucional, ritual, y entender que la relación auténtica entre lo temporal y lo eterno se da viviendo una vida totalmente secular y dándole cada uno subjetivamente ese sentido trascendente desde la fe. Ahora, el concepto de fe es lo que acá está totalmente trastocado. Ya no es más la fe en el reino, con lo que empezamos la clase. Es una fe que es subjetiva, individual, y que consiste en darle un sentido, según a uno le parezca bien, a las realidades profanas que están constituidas absolutamente desde su inmanencia en sí mismas. La característica de segunda forma de secularismo, dice, es pretender suprimir todo cuanto es dominio específico de la expresión de lo sagrado para reducir lo sagrado al sentido que se da a una existencia que es por lo demás pura y exclusivamente profana. La tercera forma de secularismo es en el fondo la más clásica. Se refiere a las relaciones entre la Iglesia o las demás comunidades religiosas y la civilización. Desde el punto de vista del cristianismo es el problema de si debe existir una civilización cristiana y de saber si en el mundo moderno deben subsistir vínculos entre la Iglesia y la sociedad civil, o por el contrario debe haber una separación radical entre una y otra. He calificado de más clásico este planteamiento y esta calificación es exacta, mientras el problema se mantiene en el primer nivel. Ahora ya, ¿de qué se trata? Se trata de la relación entre, ya pensada más clásicamente, está bien lo que dice Daniel Luca, entre el orden temporal y lo eterno, y lo sagrado, y la Iglesia en particular. Es decir, acá se trata de si la cultura y la civilización han de estar transfiguradas por la gracia o no, o deben estar separados. Acá es el secularismo en el sentido más lato del término.
¿no? Y en el más vulgar, porque se trata de separar distintas esferas de la actividad humana del influjo de la gracia y de la luz de la fe. Entonces, esto, si pertenece a la esfera de la economía, la fe no tiene que ver con la economía. La economía tiene sus leyes propias, va por otro lado, es una actividad que hay que dejar que siga su curso absolutamente fuera de toda consideración que tenga que ver con el orden sobrenatural. Como si, fíjense, primero que nada, eso implica, detrás de eso hay una serie de errores, no, por supuesto desde el punto de vista de la fe eso es inaceptable, porque no se cumple ahí eso de todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Ni mucho la economía, pero aun cuando lo piense uno desde un punto de vista humano y filosófico, puede desprenderse de la economía como una actividad absolutizada de la interioridad humana de la cual brota la actividad económica. O dicho de otra manera, yo puedo desprender la economía de los fines con que se hacen las actividades, del trabajo, de la búsqueda de ciertos bienes, de las riquezas. ¿Se puede desprender eso del espíritu del hombre? Eso ni siquiera es concebir la economía humanamente, es concebirla como una especie de mecanismo que por leyes naturales se rige como si fuese el sistema planetario newtoniano, cuando la economía pertenece al orden moral humano. No hay leyes como la ley de la gravitación en la economía. La economía tiene, por supuesto, principios propios, intrínsecos, como toda actividad humana. Primero que nada, cuando nosotros decimos economía, estamos, iba a decir sintetizando, pero me temo que no, mezclando un montón de cosas distintas en una misma bolsa, ¿no? Es una palabra comodín para hablar de montones de cosas distintas que habría que empezar por distinguir. Pero la actividad económica, las actividades económicas, digamos así, son en todo caso actividades de orden humano que implican un sentido al realizarse. Y ese sentido no se puede desprender del sentido último que la propia existencia del hombre tiene para él y del sentido que tiene la realidad entera para el hombre y de la meta que busca al realizar esas actividades. De manera tal que es hasta ilusorio pretender que eso funciona separado de la totalidad de lo que el hombre entiende y ve acerca de la realidad. No pasa así, de hecho. Por eso, una de las cosas que se procuran cuando se quiere establecer cierto tipo de economía en una sociedad es que la gente empiece a pensar de cierta manera. Porque si no piensa de esa manera, tampoco va a funcionar el mercado como se quiere que funcione. Entonces, hay que empezar por cambiar la mentalidad, claro. De manera tal que, insisto, eso es hasta una falacia, ¿no? Lo que sí es legítimo es decir que cada esfera de actividad humana tiene su propia consistencia intrínseca. Eso viene precisamente del orden de la creación, y solamente lo puede reconocer el que reconoce que hay un orden de creación, ¿no? Porque si no, el hombre arbitrariamente dispondrá en qué consista las leyes de esta actividad o de esta otra, ¿sí? Leyes entre comillas, es decir, los principios que la rigen serán estipulados arbitrariamente por el hombre como él quiera y según su voluntad. Pero si se reconoce que hay un orden en la creación, porque es obra de Dios, entonces cada esfera de la realidad tiene su propia consistencia intrínseca, por supuesto, y la inteligencia humana está llamada a descubrirla y a respetarla. Y eso es una manera de respetar el orden divino. No es eso lo que se niega al rechazar el secularismo. Lo que se niega es que esas esferas de la actividad humana tengan que ser desprendidas de su fin último y de su sentido trascendente, que deban ser desligadas de su vínculo con Dios. Y eso es lo que no debe hacerse con la economía, eso es lo que no debe hacerse con la política, eso es lo que no debe hacerse con el arte, lo que no debe hacerse con todas las esferas de la actividad humana, si uno lo mira a la luz de la fe. No se pueden desligar las actividades de la realidad social de su fin trascendente. Esto es lo que querría este tercer tipo de secularismo. Acá está implícita la idea de que si se separan, van mejor, florecen mejor, crecen mejor, y entonces todo está mejor.
lo cual implicaría que se entiende que, por principio, el influjo de la gracia es negativo para la creación, lo cual es partir de una confusión radical en lo que es la gracia divina y su relación con la naturaleza. De ese principio hemos hablado en clases anteriores y basta con mencionarlo. De manera tal que acá la fe lo que hace es iluminarnos en cuanto al sentido de las realidades y a la necesidad de referirlas últimamente a su fin último y de vivirlas desde la fe y en orden al fin que la fe nos hace conocer. Muy bien, esto ya lo podemos dejar. El reino está por lo... Si uno ahora, dejando el secularismo, ilumina las cosas desde la fe, ahora surge una visión distinta, ¿no? El reino y las dimensiones de lo temporal. El reino está llamado a abarcar todas las dimensiones de lo temporal. Y claro, porque el reino no es de este mundo, decíamos, significa que lo trasciende. Ahora, ¿lo trasciende para qué? ¿Para no relacionarse con él? Ese no es el concepto cristiano de reino. Esa trascendencia implica también la asunción, es decir, ese es el misterio de la encarnación y es la consecuencia del misterio de la encarnación en la totalidad de la historia humana. Lo humano está llamado a ser asumido y asumido para ser divinizado. Y este es el sentido incluso de la catolicidad. Porque que la fe es católica, esto lo explicamos también, significa que lo abarca todo, que está llamada a atravesarlo todo y a vivificarlo todo. Y esa vivificación es el medio a través del cual Dios establece su reino. De modo que el reino está llamado a abarcar la cultura humana, y claro, y el gobierno humano también. Fíjense ustedes hasta qué punto ahí el reino, si uno relaciona el reino con la autoridad y con el poder, claro. El gobierno humano, visto desde la luz de la fe, siempre, primero que nada, ya por naturaleza, una participación en la autoridad divina. Claro, porque el único que tiene autoridad sobre los hombres para gobernarlos es Dios. De manera que el hombre que ejerce autoridad sobre otros hombres está participando de una autoridad que viene de Dios. Claro. Esto nos enseña la Escritura expresamente. Y es la razón por la cual la autoridad humana debe ser reconocida como autoridad, siempre. Esto no tiene que ver si es un hombre que ejerce bien la autoridad o no la ejerce bien. El ejercicio de la autoridad es otra cosa, no es el origen, ni el sentido esencial que tiene la autoridad. Porque esta cuestión del origen divino de la autoridad se las enseñaba Pablo a los cristianos hablando de Nerón. No se refiere si el gobernante es bueno, no es bueno, gobierna bien, no gobierna bien. Se refiere a que todo hombre que está investido de autoridad está siendo un ministro de Dios para gobernar a los hombres. Esto es lo que tiene que ser un servidor de Dios y de los demás hombres, que es el sentido de la realeza en el pueblo de Israel, que veíamos en un curso anterior. Pero la autoridad humana, a la luz de la fe en el reino, se transforma en un instrumento del reino. Es decir, una autoridad que está llamado a ejercer el hombre como hombre, sí, pero también como cristiano, ¿no? Y claro, el cristiano, si es llamado a ejercer autoridad, tiene que ejercer autoridad como ¿qué? ¿Como hombre solamente o como cristiano? Y no, como cristiano, porque su autoridad no puede ser sino la de alguien que pertenece al reino. Y en una sociedad cristiana estará llamado a ejercer autoridad como cristiano sobre cristianos. Es decir, una autoridad que es participación no solo de la autoridad divina, sino de la realeza de Cristo, y es cooperación en la edificación del reino. El poder ahí no es lo que decide la cuestión. El enfoque es totalmente distinto al enfoque meramente mundano y secular. Es claro que en el enfoque secular la cuestión de la política no puede pensarse sino como pura cuestión de poder, porque no tiene ni un origen trascendente ni un fin trascendente. Entonces todo cuestión de poder, de cómo se consigue el poder, de cómo se lo acumula, de cómo se lo conserva.
¿Para qué? Ahí viene el problema. En cuanto uno se pregunta ¿para qué?, ya eso tendrá que tener un sentido. Y si es un sentido meramente inmanente, no es un sentido último, es un sentido que requiere una ulterior justificación. ¿Para qué? Cuando la cuestión del para qué se cancela es simplemente porque se busca compulsivamente el poder, porque, ahí hay un porqué, porque el hombre está procurando deificarse, claro, sentirse Dios todopoderoso sobre sí mismo y sobre el mundo. Y eso sí que eso sí que pertenece a las potencias hostiles al reino, es decir, eso pertenece al reino del pecado, al principado de este mundo. La máxima autoridad en sentido cristiano implica siempre la más plena humildad en quien la ejerce, porque claro, primero no tiene por qué buscarla, la recibe de alguna manera y la recibe como un don y como un oficio sagrado que pone al servicio de Dios y de los hombres, claro. E implica siempre esto que es no confundir la autoridad, que es una superioridad jurídica y moral, con el poder que, en cuanto es recto, es un instrumento de la autoridad legítimamente ejercida, o sea, según el orden del rey. Lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Si uno ve el reino, las riquezas y el tesoro, claro, ¿dónde está el tesoro que se busca?, ¿no? De hecho, aquí he puesto unas palabritas más que para guiar reflexiones y suscitarlas, no me voy a detener en cada uno de estos puntos, ¿eh? El reino y el trabajo, yo allí puse reino y riquezas y tesoros. Tesoros y tesoro, podríamos poner después con mayúscula, porque donde está el tesoro de uno, ahí está el corazón de uno, ¿no? Claro. ¿Qué riquezas se buscan? ¿Para qué? ¿Por qué? De nuevo. Así como si se busca poder, hay que ver para qué, por qué, y esto tiene que ver con el reino siempre. Si se buscan riquezas, si se las procura de alguna manera, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué riquezas? ¿A qué se considera riqueza? ¿Y en qué está el tesoro? ¿Dónde está puesto el tesoro del corazón de cada uno? Esto es lo que tiene que ver con el reino. Fíjense que desde acá aparecen o asoman con toda nitidez las bienaventuranzas del reino, ¿no? Claro. La autoridad entendida desde el reino, la riqueza entendida desde el reino, son la autoridad y la riqueza de las bienaventuranzas, de los bienaventurados, de los que están llamados a participar de esa dicha que es propia de la vida divina, ¿no? De esa plenitud de vida que es la plenitud de vida de Cristo, que estamos llamados a participar. Y lo mismo pasa con el derecho, el reino y la justicia, ¿no? Hay una justicia ahí con mayúsculas, que es la de Dios, y debajo de ella está toda justicia humana, y si no, no hay justicia. Y si hay derechos, ya en el sentido subjetivo, como correlatos de las obligaciones, que son igualmente sagradas que los derechos. Eso lo destacan todos los documentos, por ejemplo, del Vaticano II, y también la famosa encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, y la Mater et Magistra lo mismo, ¿no? Los derechos son siempre correlativos de las obligaciones, y las obligaciones son tan sagradas como los derechos. Uno tiene derecho a sostener las convicciones que, según su leal saber y entender, ha adquirido, ¿sí? Pero ese derecho es correlativo a la obligación de buscar siempre la verdad con sinceridad, honestamente, íntegramente, cabalmente, ¿ah? Y así sucesivamente, ¿no? Y el reino, la libertad y la libertad, puse allí, ¿no es cierto? La libertad, el reino es el reino de la libertad, claro. La libertad entendida en sentido bíblico, esa libertad con mayúscula, es la libertad de los hijos de Dios. Es la libertad
que se nos ha concedido por la gracia de Cristo, vencedor del pecado, de la muerte, del demonio. Es la libertad respecto del error, de las tinieblas, del pecado, de la malignidad, de la soberbia. Es la libertad respecto de todo aquello que esclaviza al hombre, porque lo hace esclavo del príncipe de este mundo, lo hace esclavo de su propia soberbia, lo hace esclavo del poder de la muerte, en definitiva, que radica en el pecado. Lo hace esclavo de la mentira, porque lo hace esclavo del príncipe de la mentira. Esa es la esclavitud de la que la gracia nos libera, y por eso nos trae la libertad, con mayúsculas, que es la libertad sagrada de los hijos de Dios. Esa libertad es un don sobrenatural, gratuito. No se puede confundir con las libertades con minúscula, empezando por la libertad natural, es el libre arbitrio del hombre, que es una propiedad de la naturaleza humana, esa capacidad que tiene el hombre como ser racional de decidir, de elegir racional y voluntariamente lo que se le presenta como un bien a la inteligencia, lo que se presenta como un bien, siempre. Esa es la libertad natural. Pero la libertad natural en el hombre está expuesta al error, es falible. Por eso no coincide con la libertad moral, es decir, con la libertad dentro de los límites de lo que es moralmente bueno. La libertad está expuesta al fallo, ya sea por el error en la inteligencia, ya sea por la malicia en la voluntad. De manera tal que la elección del hombre puede ser buena o puede ser mala. El hecho de que pueda elegir es un bien. Y como bien le ha sido dado naturalmente por Dios para el bien. Por eso dice muy bien San Anselmo que no hay que confundir, no hay que definir nunca la libertad como la posibilidad de hacer el bien o el mal. Eso no es la esencia de la libertad, ni naturalmente, ¿eh? La esencia de la libertad naturalmente es la posibilidad de obrar voluntariamente el bien. Si no, ni siquiera la podemos analogar a Dios, la libertad. Y Dios es libérrimo, claro. La libertad es siempre capacidad de hacer el bien. Eso es lo que es positivamente y por esencia. Solo por defecto y por privación se transforma en elección mala, ¿no? Sería definir la libertad como capacidad de obrar el bien o el mal, sería como definir la inteligencia como capacidad de conocer la verdad o de caer en el error. No, la inteligencia es una capacidad de conocer el ser de las cosas y de llegar a la verdad. El error es un defecto en la inteligencia humana, es una privación del acto que debe tener ordenadamente. El libre arbitrio de la voluntad es un bien natural del hombre. Tampoco debe confundirse, insisto, con la libertad moral ni con las libertades externas. Las libertades externas son la esfera de las libertades sociales, digamos, que son una dimensión importantísima en el orden de la vida social del ejercicio de la libertad. Pero el ejercicio externo y social de la libertad, esto es algo importantísimo de entender ya filosóficamente, están primariamente fundados ¿en qué? En el conocimiento de la verdad y en la virtud. Porque cuanto más el hombre está espiritualmente ordenado por la participación en el bien común, que es la verdad y el bien objetivo, más esfera de libertad puede haber, lógico. La libertad no florece en el vicio. No. La libertad en el sentido de libertad para hacer el bien solamente puede florecer en una sociedad donde los miembros de la sociedad se ordenan moralmente. Cuanto menos se ordenen moralmente, la libertad es más restringida. Crece la esfera del capricho, de la arbitrariedad. A eso no es libertad, porque la libertad es el ejercicio responsable del libre arbitrio del hombre, socialmente hablando y moralmente hablando. Y lo que se puede regular socialmente es eso, de manera tal que en la medida en que crece la virtud, crece la
libertad. Esto es hasta filosóficamente así. Es el concepto básico de la libertad social y política en la antigüedad clásica, ¿no? Cuanto más virtuosos son los hombres, mayor puede ser la esfera de la libertad, porque la iniciativa de los hombres va a ser una iniciativa en orden al bien, con diferencias, con variabilidades, todo lo que se quiera, complementarias entre sí, pero en la medida en que eso no es así, la sociedad se convierte en un conflicto de unos con otros, en la que cada uno busca sacar la mejor parte para sí mismo y sin importarle del otro. En la medida en que se hace eso, la libertad crece o decrece. Evidentemente, la libertad en el sentido propio y de libertad moral decrece, pero también el ejercicio natural de la libertad decrece. Toda la tradición, tanto filosófico-moral como teológico-moral, se ha detenido siempre a analizar los elementos que imperfeccionan el uso del libre arbitrio, ¿no? Y por lo tanto disminuyen la responsabilidad moral. Hay algunos que afectan a la inteligencia, el error, insanable, invencible, la falta de uso de razón, ¿no? Si usted crea en la sociedad una situación en la cual el error tiene más prensa que la verdad, ¿no? Y se difunde sin distinción, y da lo mismo, porque no hay error, es todo, cada quien puede tener la opinión que quiera de lo que quiera, ¿no? No hay errores, todo vale igual. ¿Crece la posibilidad de ejercer la libertad? No, al contrario. En la medida en que se oscurece la inteligencia, el hombre es menos libre. Usted fomenta cualquier tipo de comportamiento, de nuevo, ¿crece la libertad? Da pábulo a todo tipo de pasión infrarracional. ¿Crece la libertad? No, la pasión es otro de los elementos que imperfecciona el uso del libre arbitrio, naturalmente, ¿eh? La pasión súbita que obnubila la razón inhibe el uso de la razón y por lo tanto imperfecciona el ejercicio del libre arbitrio. Una sociedad que está librada a toda pasionalidad es una sociedad donde la libertad queda imperfeccionada aún como libertad natural. No estoy hablando ya de la libertad con mayúsculas que dije al comienzo, estoy hablando del ejercicio del libre arbitrio del hombre, la libertad natural, que es la más elemental de todas y la raíz de todas las otras desde el punto de vista natural. En la medida en que esa atmósfera en que se vive y en la que se ejerce concretamente la libertad es una atmósfera de error, de pasionalidad no frenada, ni ordenada, ni moderada por la razón y por la virtud, el ejercicio del libre arbitrio se hace menor, no mayor. Decrece, no crece. En la medida en que se generan hábitos de pensamiento automáticos, ¿no? Impuestos como ideologías que ni siquiera se piensan, sino que hasta son frases que se repiten y circulan, en la medida en que el pensamiento humano, en lugar de ser suscitado como una reflexión profunda y contemplativa del ser de las cosas, es convertida en un discurso que arrastra las conciencias de una manera superficial, de nuevo, la inteligencia se imperfecciona y el ejercicio del libre arbitrio se imperfecciona. De manera tal que aún visto de nuevo naturalmente el problema tiene una enorme complejidad, ¿se ve? ¿De qué se habla cuando se habla de la libertad autónomamente considerada, es decir, en la naturaleza del hombre? Pero acá de nuevo, si lo vemos a la luz del reino, ese don natural del libre arbitrio es un don maravilloso. Así empieza la Libertas Praestantissimum de León XIII, ¿no? Libertas Praestantissimum don. La libertad es un don excelentísimo que Dios ha otorgado al hombre al crearlo a su imagen y semejanza. Ese don excelentísimo de la libertad es inseparable de la fe. Ya lo hemos dicho, ¿no? La fe es siempre un obsequium rationale, es decir, una entrega espiritual, racional a Dios, que implica en el hombre la totalidad de la inteligencia y de la voluntad, y que por lo tanto es siempre una entrega desde la inteligencia y desde la libertad del hombre. Pero esa libertad natural
que la gracia perfecciona, no suprime, plenifica, no destruye. Ahí de nuevo hay que hacer el esfuerzo hoy día de salir de la trampa de la concepción secularista, para la cual en el fondo Dios siempre es una especie de enemigo del hombre que trata de achicarlo, ¿no? Lo cual, además de ser un pensamiento blasfemo, es una trampa en la que se cae desde la autoexaltación desmesurada y nada más. En el sentido de la fe, el don de Dios es siempre liberador, porque toda la gracia del reino es para que el hombre sea finalmente libertado de todas sus esclavitudes y de todas sus miserias. Y entonces desembocamos en la consumación del tiempo y el reino. Ahora volvemos al comienzo. La fe nos instaura en el horizonte doble, decíamos, de la primera y de la segunda parusía. La fe cristiana, la fe de la Iglesia, es una fe escatológica, decimos. Escatológica. El eschaton, ¿qué es? Ese es un concepto bíblico que alude a lo que hemos llamado aquí consumación. Es decir, el eschaton es el fin como consumación, el fin como plenificación, el fin como acabamiento trascendente. Porque consumación y planificación no le pueden venir nunca, es un concepto teológico no le pueden venir nunca a la criatura de sí misma, sino que solo pueden venir del don de Dios. De manera tal que cuando hablamos de eschaton, no hablamos de una teleología inmanente a la naturaleza, por ejemplo. Eso es lo que no es eschatológico. No se trata de dónde tiende cada cosa según su naturaleza. Eso en todo caso está abarcado por el eschaton, pero trascendido. El hombre naturalmente tiende al conocimiento de la verdad y a la práctica del bien. Esa es su naturaleza, porque es un ser racional. Muy bien. Pero el eschaton es la consumación entendida como la plenitud que le viene de más allá. Una plenitud que es participación de un don de lo alto. No un término que se alcanza por el propio esfuerzo, sino un término de planificación final que viene de la relación con otro. Fíjense que acá de nuevo podríamos instalarnos en una visión que ya desde el orden natural nos ayuda a entender las cosas. Si uno habla de la plenitud de la relación entre dos personas, eso nunca puede venir de uno solo. Claro. Imposible. Solamente puede venir de ambos. Ahora bien, si ahora las dos personas son la persona creada y el ser personal divino, la plenitud de la relación solamente puede venir de ambos, pero no simétricamente. Claro. La plenitud de la relación implica la actividad de la criatura, claro que sí. Todo el don de la gracia es un don dinámico que nos llama a la participación activa, siempre, constantemente. La luz de la fe no quiere que nuestra inteligencia se quede quieta, sino que busque entender lo que cree. Claro. La luz de la fe no nos deja en la inactividad y en la pasividad. Al contrario, nos hace más activos, más fervorosos buscadores de la verdad. Y por la economía de la trascendencia radical del don sobrenatural, aún en lo natural, nuestra inteligencia se puede hacer más inquieta y más profundamente buscadora de la verdad. Y lo mismo pasa con la voluntad y la caridad. El ágape en la voluntad no nos llama a la inactividad. Al contrario, nos llama a realizar todas las obras que ella exige. Y esas obras que ella exige las tenemos que realizar nosotros. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, pero desde una energía que nos trasciende, desde una raíz vital que es más que nosotros mismos. De manera que cuando realizamos toda nuestra actividad,
Y en la medida en que la realizamos, nos hacemos más plenamente nosotros mismos, pero nos hacemos más plenamente nosotros mismos según el don de Dios. O sea, realmente nosotros mismos. Porque ¿quiénes somos? En definitiva, cada uno esa persona que Dios ha nombrado en su eternidad. Y acá hay 3 líneas con las que terminamos de este planteo general sobre el carácter escatológico de la fe. Esto es sencillamente una invitación a contemplar los puntos fundamentales de la escatología desde la fe, o en relación con la fe. Primero que nada, si hablamos del reino y el tiempo consumado es el tiempo que ha alcanzado su plenitud. No es el fin de los tiempos. Me refiero a la primera parusía, ¿no? El tiempo ha alcanzado ya una plenitud. Ese tiempo consumado tiene que ver con la escatología, y claro que sí. Primero porque ahí ha empezado el fin. Ha empezado la consumación definitiva. Pero además de haber empezado así la consumación definitiva, ha empezado lo que podríamos llamar el conflicto o el combate escatológico, ¿no? Que es el tema del libro del Apocalipsis de Juan. El conflicto escatológico. En cuanto ha entrado el Verbo encarnado en el tiempo, se ha consumado el tiempo. Y ese tiempo ya consumado mira directamente de cara a la consumación final. De modo que todo lo que acontece en ese entretiempo es un conflicto escatológico. Claro. Entre la incuación del eschaton y su consumación definitiva. Esto es algo que en la espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos se ha manifestado de múltiples modos, pero está asociado siempre al vivir de cara a la eternidad. Es decir, el cristiano no puede vivir sumergido en el tiempo. Vive de cara a la eternidad porque vive en el tiempo del conflicto escatológico, es decir, en el tiempo de la decisión definitiva, de la decisión final. Por eso la fe implica una responsabilidad escatológica. Si nosotros contemplamos nuestra propia vida y nuestra propia actividad a la luz de la fe, la tenemos que contemplar como parte de ese conflicto escatológico y vivirla como parte de él. El reino y el fin de la vida temporal sería el segundo tema. La vida temporal tiene su fin en la muerte. Ahora, así como desde el tiempo que ha llegado a su plenitud, la fe nos deja ver cómo ha sido transformado el tiempo, ha sido transfigurado el tiempo. La fe nos deja ver también la transfiguración de la muerte, porque la muerte ahora ha sido convertida en un paso en Cristo. Nuestra muerte ha sido abarcada por la muerte con mayúsculas, por el misterio de la muerte del Señor. La muerte es un paso en el paso del Señor. De modo que esa soledad última de la existencia humana que es la muerte, porque cada uno está llamado a morir solo. Solo en el sentido de que muere uno. La muerte en esto tiene una absolutidad personal insoslayable. Sin embargo, ha sido transfigurada en una comunión. Porque ya no morimos solos si morimos en la fe. Lo dice el prefacio de la conmemoración de ayer, ¿no? Porque para los que creen en ti, la vida se muda, no es quitada, se transforma, no desaparece. Y se adquiere una eterna morada en el cielo. La muerte es un paso en el paso del Señor porque atravesamos el lugar que Él ha atravesado. Ahora,
pasamos con Él. Esa soledad esencial ha sido transformada, insisto, en una comunión, en un paso en el que no estamos solos, porque está Cristo con nosotros. En la oración de la Iglesia, en la liturgia de la Iglesia, también esto se expresa en la comunión de los santos, claro. Por eso las oraciones que acompañan al tránsito de la muerte convocan a los ángeles, a los santos, venid en su auxilio, venid a su encuentro. Porque el que ha pasado ahora ingresa en la dimensión de una comunión nueva, de una comunión que ya no es en la fe, sino en la visión. Pero esa comunión es posible porque es la comunión de los miembros de Cristo. Nosotros hemos asociado siempre la fe al misterio de la encarnación, y acá en la muerte pareciera que es como que el misterio de la encarnación de alguna manera es no digamos contradicho, pero tiene una especie de cierta oposición ontológica, porque ahora hay una separación, ¿no? No la unión, sino la separación del alma y de la materia, de la corporeidad. El alma se despoja de la corporeidad. Pero el alma, que es la raíz de la vida del viviente, el alma espiritual del hombre, que es un alma racional, con inteligencia, con voluntad, recibe una participación en la vida de Cristo y entra en una comunión con el Logos de vida. Nosotros hemos hecho alusión, hace un rato lo dije, ¿no?, a que por el Logos ha sido hecho todo lo que ha sido hecho. Hablamos en una clase anterior del ejemplarismo universal, para que se pudiese entender cómo lo sobrenatural y lo natural no son dos cosas separables, ¿no? Y hemos hecho alusión también a que el Logos es el ejemplar de todo, en el orden natural y en el orden sobrenatural, y de cada persona singularmente, porque la idea de cada quien está en la inteligencia y en la sabiduría de Dios. En ese acceso del alma por el tránsito de la muerte a la comunión de la vida celestial, hay un acceso a eso que decíamos hace un rato de el nombre de cada quien, ¿no? El nombre verdadero, el nombre que tiene Dios en su infinita sabiduría y en su infinito amor desde siempre para cada uno de nosotros. De modo que en el Logos recibimos el Logos que nos nombra. Claro. Y ya en ese Logos que nos nombra está también el anticipo de la consumación definitiva, del cuerpo glorificado, porque ese cuerpo es el cuerpo de ese nombre. Tenemos por último el reino y el fin de la temporalidad. El fin de la vida de cada uno es en la muerte, pero hay un fin de la temporalidad, o sea, de león presente. Este es el de la parusía final. Y ahora nos encontramos con cielo y tierra nuevos, es decir, toda la creación renovada finalmente por el Espíritu y hecha templo de Dios. Porque este es el sentido de cielos y tierra nueva. Cielos y tierra nueva es una creación material hecha nueva, no en el sentido de que es otra, absolutamente, sino en el sentido de que esa creación ahora se reviste de incorruptibilidad, se reviste de la redundancia de la gloria del Señor para ser un templo suyo, un templo de su gloria. En realidad, esa renovación del cielo y la tierra es para darle al hombre una morada adecuada, claro, a la humanidad resucitada, y a través de la humanidad resucitada a la humanidad de Jesucristo, claro. Hay cielo y tierra nuevos, porque la creación entera entra en la gloria del Señor, y ahí el reino tiene su templo consumado.
El templo inmediato es siempre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, consumada. Pero esa iglesia tiene un templo, y el templo es templo material, que es la creación entera. Esto, San Agustín, en una de las cuestiones a Dulciquio, que es uno que le manda unas preguntas, ¿no es cierto? Y San Agustín le contesta, es un librito precioso. Cuando le plantea unas cuestiones sobre la escatología, San Agustín termina su respuesta diciéndole: en esto nadie debe presumir saber más de lo que la revelación nos dice. Y tenemos que estar todos dispuestos más a aprender que a enseñar. Si hay un tema en el cual eso es así, es este, ¿no? Obviamente, porque es un tema del cual hay que hablar con una enorme cautela, pero del que hay que hablar. Esto es una cosa que a veces perdemos de vista, ¿no? Claro. Porque se trata nada más y nada menos que de la consumación final de la creación, ¿no? Claro. Se trata de cosas, primero que nada, inimaginables. Pero claro, como nosotros conocemos humanamente, ahí empieza siempre nuestra necesidad de figurarnos las cosas, ¿no? De imaginarnos. Ahora, lo imaginable, primero que nada, es lo corporal. Pero es lo corporal según la condición presente de este mundo, ¿no? ¿Cómo imaginarnos un cuerpo resucitado? Es imposible eso. Nadie se puede imaginar eso. No que tenga más o menos imaginación. No, es inimaginable. No. Podemos formar una noción, un concepto, pero no una imagen de eso. La imagen, a lo sumo, será un símbolo. No una imagen. No propiamente una imagen. La imagen implica, recordemos el concepto de imagen, ¿no? Implica semejanza entre el arquetipo y la imagen, pero también origen de la imagen a partir del arquetipo, ¿verdad? Acá no hay imagen posible. Yo puedo tener una imagen de las cosas que experimento, de las que capto en la experiencia sensible. Puedo hacerme imagen de cosas que no he visto nunca, pero por parecido con cosas que sí tengo vistas. Por semejanza. Pero de cosas de las que no tengo experiencia alguna en absoluto y que pertenecen a un orden de experiencia distinto, no puedo formar imagen. No. Alguien podrá tener quizá imágenes de orden sobrenatural, místicamente infusas de esas realidades, en todo caso, pero no imágenes que se puedan producir naturalmente. En cielo y tierra nuevos tenemos la resurrección de la carne y el juicio final. Y ahí la fe se aparece. En el caso anterior yo diría que la fe nos deja vislumbrar como en el horizonte la renovación de la creación por el misterio de la renovación de la creación en el espíritu, que ya se opera en la realidad, ¿no? Yo dice, ¿cómo imaginar un cuerpo resucitado? ¿No? A veces en la vida por eso dije, de una realidad que uno nunca ha experimentado, pero a veces en la acción o en el gesto de una persona santa, uno puede percibir como un destello de lo que será el cuerpo resucitado. No es cuestión de hacerse una imagen, porque ahí habría una experiencia de lo sobrenatural, ¿se entiende lo que digo? Si yo con ojos de fe contemplo un cuerpo de alguna manera transfigurado, ahí tengo un anticipo del cuerpo resucitado. Claro, la transfiguración puede ser pasajera, momentánea, ¿no? Un atisbo, claro. O una transfiguración ya que es una teofanía como la del Señor Jesucristo. Claro, ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero si uno parte de la fe en la renovación de toda la creación, ahí se abre la inteligencia creyente de la renovación de la creación material. En esto, toda la actividad del hombre sobre el mundo material
la técnica, el arte, en la medida en que esa actividad transfiguradora en la economía del reino hace de la realidad material una realidad que se forma, se configura como signo de lo trascendente. Y ahí tenemos también un atisbo de una creación transfigurada, en el arte, en la música. Porque esa creación transfigurada será un canto, ¿no? Claro, seguro. Una música cósmica, total, universal. Como un instrumento único de toda la humanidad y de los coros angélicos que cantan. Claro, sí. La resurrección de la carne y el juicio universal, la fe y la comunión en el Espíritu. Ahora, fíjense ustedes, la resurrección de la carne es comunión vital con Cristo resucitado. De nuevo, esto no es imaginable, esto es captable a la luz de la fe. Ni siquiera es captable por la sola razón, no. Claro. Hace falta la luz de la fe para vislumbrar esto y tener cierta inteligencia del misterio, ¿no? Pero es esa fe ¿en qué? En la comunión en el Espíritu. La comunión del cristiano con Cristo en el Espíritu. Por eso toda la tradición patrística, sobre todo, ha insistido en el vínculo entre la comunión eucarística y la resurrección. Porque es un misterio de comunión vital, ¿no? Es un misterio de unión. Es el misterio de las bodas del Cordero en el Apocalipsis, ¿no? Es la unión definitiva del esposo con la esposa, porque es la iglesia entera la que se alza resucitada para unirse a Cristo resucitado. Y en esta boda universal está también el juicio universal, ¿eh? Las dos cosas son inseparables. Porque en la unión se dirime la posibilidad de la unión. Se une lo que vive y vive lo que participa del ágape divino, que es el final. Ese conjunto de la realidad que está transfigurado y que a través de la humanidad resucitada entra en la plenitud de la gloria de Cristo es el banquete del reino. Es como banquete del reino la celebración para siempre, la celebración de la gloria de la Trinidad, en la cual por Cristo, con Él y en Él, se da al Padre Todopoderoso todo honor y toda gloria en la comunión del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Esto, de nuevo, nos lleva como analogable posible a la liturgia, porque el banquete celestial es la liturgia consumada, es la liturgia definitiva, es la liturgia plena y eterna. Para terminar con esta clase y con este curso, yo los quería invitar, ¿no?, a que lo mejor sería cantarlo, ¿sí? Pero vamos a leerlo por lo menos, ¿sí? Lo podemos cantar. El texto latino es lo que se canta ordinariamente en la liturgia, ¿no es cierto? Con esa entonación propia de la tradición del canto gregoriano, tan hermosa, tan sobria, tan simple, tan clara en su dicción. Pero vamos a leerlo en castellano. El texto lo tienen en el original griego, ¿no?, como salió de los padres conciliares de Nicea y del primero de Constantinopla, ¿no? Después la traducción latina corriente y después la traducción castellana que se usa hoy día, ¿no? Bien. Así terminamos nuestro curso profesando la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado tiempo por Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que necesiten certificado de asistencia lo pueden pedir